En el México antiguo, un pensamiento básico rige y explica la manera de concebir el mundo y la forma en cómo habitarlo. La naturaleza. Cuevas, barrancas, manantiales y montañas son todos entes vivos. Poseen rasgos sagrados y se ligan con el día y la noche, los ciclos de comienzo y fin, con el paso de lo profano a lo sagrado, con el nacimiento y la muerte, y dependen de un continuo, el de la interacción entre hombres y dioses. Hace 23 millones de años se forman las elevaciones montañosas más vigorosas del territorio mexicano, el eje volcánico transversal. Desde entonces y hasta ahora, esta región geológica sufre una compleja dinámica de cambios. Se calcula que hace 2.6 millones de años, en tiempos de la naturaleza y de erupciones, un volcán inicia su actividad, el Nevado de Toluca, cuyo tamaño aumentó y disminuyó a lo largo de miles de años a causa de violentas erupciones. Algunas de tal magnitud que alcanzaron alturas estratosféricas. Y es aproximadamente hace 10.500 años cuando otra violenta erupción, quizá la más grande ocurrida en el centro de México, dibuja al volcán con un domo de lava en el cráter. Hoy conocido como el Cerro del Ombligo, que separa a dos lagunas, la del Sol y la de la Luna. Se sabe que para la mayoría de los grupos culturales que habitaban el México precolombino, las montañas significaban un vínculo entre el cielo o mundo superior, con la tierra o inframundo. Por lo tanto, eran lugares míticos donde se creía que los ancestros habitaban, donde la lluvia y el viento, elementos primordiales, representaban los significados de fertilidad, de origen. Entonces la montaña es un indicador de que si va a llover o se va a ausentar la lluvia. Entonces ellos lo detectaron y es muy sencillo ver eso con base en la observación. Entonces, las montañas eran puntos de peregrinaje, sitios sagrados a los que había que llegar, a pesar de las condiciones climáticas de las alturas. Todo para agradar a los dioses. Transcurren los siglos y las montañas no dejan de ejercer una enigmática seducción. Los hombres del siglo XXI siguen considerando un reto el llegar a sus cimas. Más aún, de medirlas, estudiarlas, descubrir sus misterios y sus secretos. Una fascinación que ha tocado también a los arqueólogos, historiadores, arqueólogos subacuáticos, a arqueólogos subacuáticos de alta montaña, que buscan encontrar en estos inhóspitos lugares claves para entender mejor nuestro pasado. El Nevado de Toluca tiene para mí un lugar muy especial en mi corazón y te voy a contar. En los años 70, 73, 74, yo tomé mi curso de buceo en la alberca olímpica. Lo tomé para hacer arqueología subacuática. Entonces salíamos a bucear con los compañeros de buceo y fuimos a varios lugares, por supuesto, hicimos prácticas en Acapulco, en Veracruz, en la Media Luna, y una de las prácticas obligadas en ese entonces para titularte, para sacar tu certificado de buceo, era hacer buceo de altitud. Entonces fuimos al Nevado del Toluca. El día que fui me pareció un lugar mágico, verdaderamente me fascinó. El volcán del Nevado de Toluca tiene una temperatura promedio en la cima de 3 grados Celsius, con heladas todo el año y ventiscas. En sus faldas hay diferentes tipos de pino de más de 30 metros de altura, que forman parte de un ecosistema que hay que proteger, ya que con el actual poblamiento y tala se ha modificado. Básicamente todos nos levantamos entre 6:30, 7 de la mañana. Empieza
pues el desayuno, la gente a preparar su equipo de buceo, que esté todo listo, porque más o menos de aquí al campamento base son 40 minutos de camino, ¿no? Entonces no se nos puede olvidar nada. Tenemos un checklist donde se va revisando todo lo que vamos a usar arriba, que es desde botiquín, oxígeno, por ahí lo pueden ver, todo el equipo de buceo hasta la cinta gris que sirve para pegar nuestro papel herculén en la tablilla, ¿no? Si se te olvida la cinta gris, que parece muy lo más normal, bueno, tenemos un serio problema. Un campamento de esta naturaleza con estas condiciones requiere de mucha logística, ¿no? Si ves el clima es extremo, la planeación del buceo tiene que ser con mucho cuidado, el trabajo abajo en el campamento de gabinete, el poner al corriente el trabajo en las noches, ¿no? Se hacen juntas donde se discute todo lo que se vio bajo el agua, lo que se trabajó, lo que se extrajo, coordinar todo el aspecto de conservación de los materiales, hacer el enlace con las restauradoras. Básicamente esa es mi función. Este volcán cambia su aspecto a lo largo de cada año. Las lagunas del cráter, a más de 4.000 metros, de las más altas del mundo, tienen una variación en su profundidad, debido a la lluvia y a la evaporación que va de 6 a 15 metros. En cuanto a su extensión, la de la Luna mide en promedio poco menos de 2 hectáreas y la del Sol llega a medir hasta 24. Y se supone que en la actualidad el volcán atraviesa uno de los momentos de menos nieve de los últimos 20.000 años. Porque esto es algo nuevo, es juntar una alta montaña, una arqueología de alta montaña, una arqueología subacuática y una arqueoastronomía. Pues esta montaña te da esa muy buena integración y es única en el altiplano. Que sí hay más científicos trabajando aquí. Están los limnólogos, que son los que estudian los cuerpos de agua estancados. Porque, bueno, hay unos dinámicos, son los ríos, estos son lagunas. Y están haciendo estudios de paleolimnología, limnología, y también están los geólogos. Entonces hemos platicado con ellos, nos han permitido información, porque esta laguna responde a un contexto, ¿no? A todo un paisaje que está integrado. Todo es una y la misma cosa, agua, tierra, astros, tiene una conjugación. Se sabe por códices y petroglifos que en el México antiguo, cada montaña tenía una representación determinada por un glifo especial, ideograma único que evocaba las propiedades como su forma, flora y fauna. En aquella época, la importancia de una montaña no dependía de la altura, sino de la posibilidad que presentaba para sus rituales. Y para nombrarlas, la silueta era determinante, le otorgaba género y estatus. Sus nombres eran femeninos y masculinos. Las de figura cónica recibían nombres masculinos como Popocatépetl, y las de formas extendidas, alargadas o redondeadas se les consideraban femeninas, como Iztaccíhuatl. El nombre prehispánico del Nevado de Toluca ha sido discutido. Proveniente de raíz náhuatl, sería Xinantecatl, relacionado al nombre de un pueblo cercano, Sinacantepec, Cerro del Murciélago. Pero también se le nombró Chignautecatl, que significa 9 cerros. Aunque para los actuales Matlatzincas, un grupo tradicional cercano, su voz lo refiere como Nro Maani Nesh Utata, que se traduce como la casa del dios de las aguas. Como un sitio ceremonial antiguo, que representaría una religión institucionalizada, pues ya como tal, prehispánica, al llegar una nueva concepción del mundo, que la religión católica, en ese momento la otra se convierte en clandestina, ¿sí? Entonces, lo poco que se tiene en las crónicas, ¿sí?, nos hablan de que sí había peregrinaciones, pero exactamente no nos decían en dónde, ¿sí? Y tampoco nos describen que aquí había edificios. Las crónicas y las evidencias arqueológicas nos confirman que los habitantes precolombinos llegaban hasta las alturas. Hernando Ruiz de Alarcón,
en el siglo XVI, en su tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias, dice: suben derechos hacia lo alto y van a parar en un montón de piedras, donde hacían su adoración, sacrificio y plegarias. Luego, dicho viejo le mandaba que fuese volando, como orando, a pedir mercedes. Y era el caso que tenían fe, ahí donde iban, y que era en las cumbres de los montes. Las montañas, por su parte, no permanecen mudas. Develan pistas que hablan de ese pasado ritual. La evidencia más temprana de culto prehispánico en las alturas se ha localizado en el Ixtaccíhuatl, que se estima fue hace unos 2200 años. Y aunque en México la actividad de investigación arqueológica se inicia en los volcanes Ixtaccíhuatl y Popocatépetl, hacia finales del siglo XIX, con el explorador y fotógrafo francés Désiré Charnay, la cantidad de información que se alberga en las alturas va develándose lentamente. Los hallazgos y registro han motivado a varias generaciones de investigadores hasta las cimas de otras montañas. En el Nevado de Toluca se tiene registrado que en 1926 hubo trabajos de exploración y las piezas encontradas fueron trasladadas a Chimalhuacán. Es un lugar que se ha buceado por lo menos desde los años 50 y cuando empezaron los hombres rana de México y todo eso, a descubrir el sitio, ¿no? Entonces, el grupo que entró antes que yo, efectivamente salió incluso con una red, una de estas bolsas de red de malla llena de copal, y no solo eso, también sacó un elemento de madera en forma de serpiente, como un rayo ceremonial. Y bueno, yo me quedé impresionada y le dije: oye, esto es una barbaridad, o sea, lo que están haciendo es saquear. Me dice: ¿cómo saquear? Digo: sí, todo esto tiene una razón de ser y de estar ahí, ¿no? Y mientras sigan sacándolo de esta manera, pues están alterando el contexto arqueológico, ¿no? Yo ya había terminado mi carrera y les dije: algún día vamos a hacer un proyecto en este lugar. Le dije: no sé ni cuándo ni cómo, pero vamos a hacer un proyecto y vamos a sacar información para volverla a conocimiento, ¿no? Entre la arena empecé a ver unos cuantos tepalcates y me llamó la atención. Dentro de esos tepalcates noté que algunos eran fragmentos de vasijas Tlaloc, que son frecuentes en sitios de veneración de alta montaña. Y dando la vuelta por ahí, de repente vimos hacia abajo una piedra con aristas muy marcadas y muy regulares, y al bajar pues fue una gran sorpresa porque era pues un monolito elongado, de sección rectangular, y tenía una cara labrada, entonces pues era definitivamente una estela. La carretera viene por acá, la estela debe haber estado sobre un poquito esta ladera de este punto. Hay algunos elementos que permiten ver a una persona como de pie, con las puntas de los pies hacia los lados, si no recuerdo mal, que viste un maxtlatl y que lleva al centro una especie de estrella. Los estudios iconográficos nos refieren que el centro de la estela ilustra el sol, al igual que se observa en el Códice Borgia o en el Códice Nuttall, en donde la analogía nos habla del señor lluvia-sol, pero la imagen más parecida aparece en el Códice Vindobonense, que ilustra la región por donde nace el sol. Imaginen ustedes un observatorio astronómico de 4.330 metros de nivel del mar, que está relacionado con el paso cenital del Sol y por lo tanto con los calendarios. Es en 1989 cuando el Nevado vuelve a ser protagonista de una investigación desarrollada por un grupo de alumnos de antropología que incursionaron para realizar investigaciones arqueológicas, aunque esta vez solo en la superficie. Ahora, el proyecto de investigación Nevado de Toluca reúne al equipo de arqueología subacuática de alta montaña
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En una investigación interdisciplinaria que implicará pasar por glaciares y arenales en medio de tormentas eléctricas, resistir nevadas y frío y llevar a cabo recorridos por cañadas de 300 metros en tan solo 1 kilómetro. Una actividad intensa y extensa que abarca tierra, pero también agua. Pues creo que se dieron todas las cosas que se requieren para echar a andar, lo que yo llamo un momentum, lo que los norteamericanos llaman el timing, pero que es una serie de circunstancias que en ese momento se dan. Buzos son 4, estudiantes tenemos 7, arqueólogos de alta montaña somos 2. Bucear a altura es bastante mucho más complicado que bucear al nivel del mar. Entonces hay que tener en cuenta ahí ciertos cálculos para adaptar nuestros tiempos de buceo a estas alturas, ¿no? Es de los buceos más altos que se pueden hacer en el hemisferio norte, ¿no? Entonces es de altura en serio, ¿no? Aquí la limitante es la tolerancia al frío. Ya hemos hecho inmersiones de 1.5 horas, pero el promedio podemos hablar que son de 50 minutos cada inmersión. Y hay que estar leyendo el monte, ver si viene una nube negra del norte, es que mejor ya cierres tu excavación y ya te bajes al campamento porque va a caer un fuerte aguacero, ¿no? Entonces sí, hay que tener varias cosas atentas, ¿no? al ambiente y a lo que te está saliendo también. Se supone que este volcán era de mayor longitud que el Popocatépetl y por su cercanía a la zona arqueológica de Teotenango, era un punto de referencia astronómica, ya que durante el equinoccio el sol sale justo detrás de su cima. Y en el equinoccio medio, el sol se oculta en el llamado Pico del Fraile. El haber encontrado una estela en la cima de esta montaña permite confirmar el carácter astronómico del sitio, ya que en la cosmovisión prehispánica las estelas estaban relacionadas con el calendario y la astronomía, pues eran marcadores o puntos de observación y generalmente tenían como función el mantener presente en la memoria un hecho o referencia por un largo periodo. Debió ser o servir a manera de gnomón, es decir, de un punto para establecer miras y que posiblemente con los distintos picos del Nevado de Toluca sirviera como apuntador para ver dónde se metía el sol o dónde salía el sol en determinados momentos. A la fecha, en este volcán activo en estado de quietud, se han encontrado 16 grupos de vestigios arqueológicos, cuyo eje central es el cráter, lo que refiere una precisión constructiva. Pero considerando que para habitar se buscan las condiciones más benéficas posibles, ¿qué sentido tendría construir en este lugar con estas condiciones? El de edificar templos o adoratorios para rendir culto a los dioses, suponen los especialistas. Una hipótesis que tendrá que ser confirmada por el proyecto de investigación. Estamos no solo interesados en los objetos, sino en los contextos. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo se han realizado los ritos, algo poco conocido, hay muy poca información sobre esto. Hay indicios, hay posibilidades que las culturas anteriores, los aztecas, por ejemplo, han hecho ofrendas acá. Y si es así, esto, bueno, puede traer algunas sorpresas bastante grandes. Si son bien conservados, cosas de madera, por ejemplo, las semillas, etcétera, de las culturas anteriores. Yo personalmente pienso que todo es posclásico tardío y principios de la colonia, siglo XVI, ¿no? Eso es mi opinión personal. Para los antepasados, las montañas como captadores de agua estaban íntimamente relacionados con el dios Tlaloc, dios de la lluvia, del agua y del trueno. Y para los mexicas, este dios también mantuvo relación con las cavernas y los cuerpos de agua, convirtiéndolo en Tlamacashqui, o proveedor divino.
propiciador de la lluvia y el granizo, quien hace florecer y crecer los árboles, la hierba y el maíz. Y su lugar o casa era el Tlalocan, lugar de abundancia, frescura y verano. Un dios también presente en el Nevado de Toluca. Como naturaleza y vida cotidiana formaban parte de un todo y estaban asociados, los fenómenos atmosféricos y cambios climáticos eran interpretados como productos del azar, de la coincidencia y también del designio de los dioses. Así, es posible pensar que el culto en las montañas se intensificara si la comunidad vivía periodos climáticos adversos, y que quizá los realizaran en cimas cada vez más altas y con rituales cada vez más complejos. Digamos, el culto a la montaña está extendido. Sí, por un lado, a veces los grupos llegan a ritualizar en una temporada del año y otros grupos en otra. Además, se sabe por fuentes documentales que en las invocaciones en honor de los dioses de la lluvia, los hombres realizaban rituales como el sacrificio de aves, decapitación de codornices, ofrendas de piedras preciosas o incluso su propia expiación, sangrándose. Bernardino de Sahagún, en la recopilación de la vida de los mexicas, refiere: cuando comenzaban a tronar, con gran diligencia ofrecían copal y otros perfumes a sus dioses. Y atadas las estatuas de ellos, decían que entonces venían para dar agua, aparejaban ofrendas para ofrecer a Tlaloc, hacían penitencia, y absteníanse los hombres de las mujeres y las mujeres de los hombres. Estamos respirando una mezcla de 21% oxígeno, el resto nitrógeno, bueno, un pequeño porcentaje de otros gases. Y bueno, al estar buceando a estas alturas, nosotros ya no tenemos el peso completo de la atmósfera como tendríamos a nivel del mar. Entonces lo que hacemos es crear una relación, ¿no?, entre la presión que existe atmosférica aquí, más la presión que tenemos bajo el agua, y tratar de equilibrarlo a lo que tendríamos en el mar, ¿no?, para hacer un buceo seguro, ¿no? Hacer posible una investigación de esta naturaleza requiere de una logística, de trabajo en equipo y de una optimización de los recursos tecnológicos con que ahora se cuenta. Esta combinación de triangulación en planta y profundidad nos da el espacio tridimensional para entender en dónde estamos trabajando en el interior de la laguna. Bueno, el aparato de buceo autónomo, ¿sí?, consta de un tanque, o sea, un depósito, un cilindro de aire comprimido, que tiene una válvula a la cual se le conecta un regulador. O sea, este regulador lo que hace en la primera etapa es reducir la presión que traiga el tanque a una presión constante aproximadamente de 150 libras. De ahí pasa esa primera etapa a 2 segundas etapas. Yo tengo que tener equipo redundante, o sea, si algo sucede ahí abajo, una descompostura de este, tengo este otro. O sea, un compañero mío necesita algo, yo no puedo asistir con este otro. O sea, tengo 2 reguladores, con esos 2 me abastece el aire que yo requiero para estar respirando allá abajo. Y además tengo que tener un control de la cantidad de aire que tengo disponible, perdón, pero es que es altura y con este equipo. Y tengo que ir controlando continuamente la presión de mi tanque, que me indica la cantidad de aire que tengo disponible. Tengo también un profundímetro. Claro que este tipo de profundímetros en altitud no son correctos. Esta computadora está ya corregida para altitud, incluso sirve hasta 6.000 metros de altitud y me da la profundidad real. Y además tengo un compás para poder navegar, saber en dónde estoy, hacia dónde me estoy dirigiendo. Fundamentalmente ese es el equipo. Y además yo utilizo un chaleco compensador. Eso me ayuda a mantener mi flotabilidad constante. O sea, si necesito estar flotando en superficie, ahí me mantengo. Si necesito estar a una cierta profundidad, ahí me mantengo. Para eso me sirve. Y además tengo que tener un control también muy preciso de mi traje seco. Entonces este traje tiene una capa, un colchón de aire en el interior. Yo puedo incluir la cantidad de aire que yo desee a través de este botón y acá lo puedo sacar. O sea, tiene una válvula de sobrepresión. Y o sea, tengo que controlar en todo eso. O sea, cuando ustedes escuchan el término de ponte buzo, no es en balde. Para el proyecto de investigación Nevado de Toluca, el momento culminante ha llegado. El reto es hallar las evidencias que confirmen que el Nevado era una montaña sagrada. Para entonces comenzar a desentrañar, tan solo un poco, esos rituales que a distancia
nos parecen secretos. Desde el punto de vista técnico tienes que estar muy pendiente de que todo esté bien. O sea, tienes la sensación de que estás tú confiando en tu equipo, de que hiciste bien las cosas, ¿no? Cuando te enfrentas a este material de tipo arqueológico, obviamente tienes otra sensación de asombro, de descubrimiento, ¿no? Y también hay una sensación de respeto, porque este es un lugar que durante siglos fue venerado, es un lugar sagrado, ¿no? Las herramientas tradicionales de investigación en ambientes subacuáticos son ahora apoyadas por modernos sistemas tecnológicos como el GPS o localizador satelital y sistemas de procesamiento que facilitan a los arqueólogos la codificación de datos y permiten obtener una cartografía digital para situar con mayor precisión los objetos que se van encontrando. Bueno, entre las cosas que hemos encontrado, resalta mucho las pencas de maguey, ¿no? Que no se tenían registradas, ¿no? De aproximadamente 20 centímetros. Petatillo, fibras vegetales, semillas, como amaranto, calabaza, etc. Esas son más o menos... Y bueno, y el copal, por supuesto. Eso por un lado. Por otro lado, los cetros Tlaloc, ¿no? Estas obras de madera, ¿no? Que se han preservado durante siglos, ¿no? Hay que registrar bien el lugar donde se encuentra la pieza, ¿no? Hacer unas medidas preliminares, ¿no? del tamaño de la pieza, abajo del agua, claro. Y bueno, decidir después de que tenemos un conjunto de elementos identificados, qué piezas pueden ser relevantes para nuestra investigación. La primera cosa que yo encontré fue un cetro de más de 120 y tantos centímetros, que fue el más largo que conocí hasta ahora. Entonces, obviamente esto, estaba muy feliz de encontrar algo como esto ya en el primer buceo. Por otro lado, ya estaba fragmentado y estaba profundamente en el lodo. Para seguir trabajando en esta situación había demorado días, entonces después de encontrar el cetro casi tuvimos que dejar el sitio. Se dice que ellos se metían a la laguna y los clavaban. Para frenar la lluvia. Entonces son como varias partes del ritual, no tanto para petición de lluvia como para detenerla. Esos sí son posclásicos. Están asociados a los mexicas esencialmente. Por lo que ha salido en Tlatelolco, en el Templo Mayor de Tlatelolco, en algunas cistas han salido estos cetros. Nada más han salido en 3 lugares en México. En Tlatelolco, en el Nevado de Toluca y en la cumbre del Iztaccíhuatl. Hay una gran cantidad de piezas de copal. Pero podríamos decir de manera general que tenemos conos y esferas. Se encuentran todos estos materiales en la orilla norte de la laguna. Obviamente no estamos sacando todo lo que hay. Algunas de las esferas de copal tienen restos de madera. Creemos, es una hipótesis, que debe ser del periodo clásico, hacia el epiclásico, y con una permanencia bastante reciente, tal vez durante el virreinato, ¿no? El copal. Las puntas de maguey estarían entre epiclásico y posclásico. Yo podría apuntar que para encontrar estas púas de maguey en estas condiciones
se requiere un medio, primero de un agua con acidez, como la tenemos aquí. Segundo, con una temperatura que va a los 8 grados centígrados, estos que están anegadas, y esto ha ayudado a preservar. Entonces, pocos lugares en el altiplano pueden mantener estas condiciones. Que identificamos 2 especies, ¿sí? Las especies están clasificadas por que son muy puntiagudas. Hay una especie que es delgada y puntiaguda, y la otra es un poco robusta y corta, ¿sí? Esas son las que se utilizan para autosacrificio. En tierra, el reto se dibujaba como encontrar una aguja en un pajar, y un factor determinante fue el establecer la temporada adecuada para el trabajo de campo, ya que los meses de lluvia no son propicios porque la precipitación inunda las excavaciones o complica la prospección, y la neblina dificulta la observación. Sorteando estos factores, se encontraron objetos de lítica como cuentas de jadeíta y turquesas, mayoritariamente cercanas a la Laguna del Sol, asociadas con ofrendas a los señores de las montañas. Hemos encontrado obsidiana, cerámica, algunas concentraciones de estos materiales. Entonces, cuando ves una concentración, dices, bueno, aquí vamos a ver qué hay abajo. A partir de otros hallazgos de turquesa en espacios rituales, es posible establecer que este mineral significaba una asociación con la lluvia, la sabiduría, el discurso sagrado, la fertilidad, el poder político y el concepto del tiempo. La calidad y cantidad de los objetos también nos están hablando de que es una actividad ritual. Los vestigios de ofrendas y objetos hallados en agua y en superficie dibujan un patrón de localización. Los de superficie fueron localizados alrededor de la Laguna de la Luna, de la parte norte a la noreste, y curiosamente las ofrendas en el interior de la laguna corresponden a esta misma orientación. Aquí hay más. Te digo lo interesante, en la laguna no está saliendo cerámica, nada más en este espacio, aquí. Mira, aquí van a empezar a excavar. Después de más de 60 horas de buceo, el grupo de especialistas en arqueología subacuática de alta montaña tendrá que llevar a cabo un meticuloso trabajo de almacenaje de objetos encontrados para poderles realizar pruebas posteriores, lo que genera el comienzo de las hipótesis. Claro, podemos pensar que sí es una cuenta prehispánica por el trabajo que tiene de la perforación. Hasta entonces es la única cuenta encontrada. Y principalmente es obsidiana verde, sí, obsidiana verde que su procedencia la tenemos localizada en las minas que se encuentran en la Sierra de Pachuca, sí, directamente lo que se le llama la Sierra de las Navajas. Entre las condiciones para la preservación del material, para este material que ha estado en lo oscuro, en lo frío, ¿no? En una reducción de oxígeno, entonces, bueno, tenemos que copiar más o menos las condiciones y por lo tanto tenemos que tener la misma agua con el mismo pH, más o menos mantener la misma temperatura del agua, la misma luminosidad, ¿no? Entonces tiene que estar oscuro para que la pieza esté estable, ¿no? En cuanto se dispara uno de estos factores, el agua o se empieza a echar a perder, empieza a haber vida microscópica que empieza a atacar los elementos. Entonces tenemos que recrear las condiciones en las que encontramos la pieza fuera del agua, ¿no? en lo que ya se empieza a tratar. Para determinar si las piezas de madera serpentina eran parte del atuendo de Tlaloc, la investigación documental e iconográfica comienza a cotejar las similitudes. Chac para los mayas o Tlaloc para los mexicas solía representarse con una máscara de anteojos y una fila de dientes de colmillo. Su máscara azul simboliza el color típico de los dioses del agua y su tocado de plumas blancas de garza representa a las nubes.
En algunos casos, sus labios estaban hechos de un cuerpo de 2 serpientes enlazadas, antiguo símbolo del agua, de la fertilidad y también de los rayos. También se localiza que uno de los atributos de Tlaloc era el de sujetar un bastón de junco florido, pero más aún, en otras ocasiones porta en la mano derecha un rayo de palo color morado, ondeando, y en la mano izquierda una bolsa de copal. Aunque en las lagunas del Sol y de la Luna los primeros objetos de madera con forma serpentina fueron hallados en 1963 por buzos deportivos, es en esta investigación que por primera vez se realizan estudios y procesos de conservación a las 9 láminas de madera encontradas en la Laguna de la Luna. Lo primero que hice fue un registro fotográfico completo y viendo cómo venían, en qué situación venían y tomándole su registro. Aquí nada más llegó el copal, cestería, puntas de maguey, restos de michiote y la madera húmeda. Varias son las referencias históricas a este tipo de objetos en diferentes códices. Estas piezas se conocen como cetros rayos serpiente, comúnmente llamados en esa época Xiuhcoatl, y formaban parte de rituales en cultos acuáticos sagrados. En el momento en que se rescatan, empieza a haber un desequilibrio inmediato, pero así instantáneo, ¿no? Porque le está afectando la temperatura, la humedad, todo afecta a las piezas y empieza a haber un deterioro rapidísimo. Y de allí, bueno, microorganismos como hongos, bacterias, mixobacterias, se vuelven felices, ¿no? Porque tienen materia orgánica ya muy blanda. Entonces es como si les dieran Gerber o unas papillas, ¿no? Entonces inmediatamente estos microorganismos empiezan a atacar la madera y se puede destruir. Este tratamiento consiste en lograr que la madera no pierda la forma ni el volumen que tiene a través de una sustancia que va sustituyendo el agua que está contenida en las fibras de la madera y penetra esta sustancia y rellena, porque dices, bueno, la dejo secar al aire libre y ya le saqué el agua, ¿no? Pero resulta que se colapsa porque ha perdido todas las propiedades físico-mecánicas esa madera, ¿no? Entonces se va intercambiando. Se le metieron unos pernos de bambú, 4 pernos se le metieron a cada fragmento y se unieron con cola de pescado y posteriormente se hizo un resane con resina especial para la madera y en este caso se le hizo el injerto. Este es un injerto, un faltante que había y se le tuvo que hacer el injerto porque esta parte es la que lleva el peso de la pieza, como es la central, es aquí donde se carga el mayor peso. Va a haber algunos cambios dimensionales porque como está saturada la madera, está hinchada. Entonces es normal que vaya a haber alguna variación en algunos casos. De igual manera, los cúmulos de copal encontrados son trasladados a laboratorios de conservación, en donde son clasificados, consolidados y estudiados. Por fuentes documentales, se sabe que en tiempos de los mexicas se utilizaba el copal en la realización de los rituales, y el humo que despedía al ser quemado estaba asociado con la formación de nubes oscuras que producían la lluvia. Al interior de la Laguna del Sol, en escasos 4 metros cuadrados, se encontraron 150 púas de maguey de por lo menos 2 especies diferentes. ¿Cómo fue posible su conservación después de tantos años? El agua, ¿no? El agua es un agua muy fría y un sedimento muy fino y eso hace que los materiales arqueológicos de siglos se preserven de manera magnífica, ¿no? El agua es un agua muy ácida, también lo que
que no facilita la vida y hace que también los pies se presionen. Y esto ha ayudado a preservar. Entonces, pocos lugares en el altiplano pueden mantener estas condiciones. Después de este apasionante capítulo de exploración, es necesario decir que únicamente se extrajeron las piezas necesarias para la investigación y se dejaron la mayoría de los objetos localizados, que fueron meticulosamente registrados. Esto para conservar en su lugar original las evidencias arqueológicas y como respeto a las tradiciones ancestrales. Yo comentaba que no hemos extraído ni .00001 de lo que existe ahí abajo, ¿no? Entonces es muy poco en realidad. Solo las cosas que nos sirven para cuestiones de fechas y cuestiones de... Y luego, bueno, aquí estamos con las puntas. Este es un proceso más sencillo. Se sacaron de las bolsas y lo que se hizo fue limpiarlas. Primero tenían un poco de microorganismos que estaban formando una mucosidad en la superficie, entonces se limpiaron con agua destilada y luego se pusieron un momento en agua alcohol en una proporción muy baja para que no desecara las piezas, y luego las puse a secar primero ahí sí al aire libre con peso. Se les puso en el papel secante y una malla monil para que no se pegaran. Esta es una malla monil, porque si las ponía directa al papel se iban a pegar. Y lo que sigue ahora es hacer varias pruebas al material. Por ejemplo, los copales tenemos la intención de llevarlos a rayos X, ¿no? Para ver qué hay en su interior, porque sabemos que en muchos casos se pueden encontrar cuentas o puntas de maguey, varios elementos, ¿no? Entonces esa sería una de las cosas. Otra, también llevar a microscopio varias de las fibras que hemos extraído para poder identificar, ¿no?, qué fibras son, ¿no?, y darnos una mayor idea de qué elementos estaban en juego en este ritual. Tenemos algo de carbón que nos gustaría datar por carbono 14, sobre todo para establecer algún tipo de cronología. La doctora Montúfar sí nos recalcó que el maguey podría ser un excelente medio para datar, con lo que tendríamos una capa superficial perfectamente bien datada. Hoy sabemos que las puntas de maguey eran utilizadas en el proceso de ofrenda a una deidad y que servían para hacerse punciones en distintas partes del cuerpo, como el lóbulo de la oreja, la lengua o inclusive el pene. Su función, pagar los hombres la deuda que tenían para con los dioses, proveedores de los favores de la vida. Nosotros hemos visto este método de extracción en el área de Jolalpan, Puebla, en la región del Alto Balsas, y lo extraen de igual manera en Tepalcingo, Morelos, y en Teotlalco, Puebla. Asumimos que en Copalillo, Guerrero, que es la misma región, también hay copaleros que extraen el copal de esta forma, en pencas de maguey. Este copal corresponde a un árbol que se llama copal chino. Este es un cono completo, es pequeñito, aquí está su base muy bien, y tiene todavía restos de la madera y de las hojitas que determina la especie. Entonces los biólogos ya identificaron la especie a la que esto pertenece. Sobre los materiales líticos encontrados, como el jade y la turquesa, nos hablan de un intercambio con grupos culturales de otras regiones, principalmente hacia el norte del territorio, ya sea que fueron traídos hasta esta cima por los portadores mismos o que fueran producto del intercambio o comercio que mantenían los pobladores de estas tierras con sus vecinos hacia el norte. También se puede afirmar que las lagunas del Sol y de la Luna del Nevado de Toluca fueron depositarias de ofrendas rituales dedicadas al dios Tlaloc. Pero si se consideran las fuentes históricas, aún queda mucho por saber y comprobar acerca de este tipo de rituales. Dice Bernardino de Sahagún: hay otra agua en donde también solían sacrificar, que es en la provincia de Toluca.
Es un monte alto que tiene encima 2 fuentes, que por ninguna parte corren. El agua es clarísima y ninguna cosa se cría en ella, porque es frigidísima. Esto fue en el año de 1570 o cerca de por allí. Caso singular y de mucho horror era la fiesta que este dios Coltzin o Tolotzin X del Valle de Toluca provocaba. Solamente había 6 lugares en que se sacrificaban niños. Uno de ellos era el de Xinantecatl, hoy Nevado de Toluca, donde llevaban niños a sacrificar, que después hacían en barbacoa y los comían. A esta fiesta del Xinantecatl concurrían todos los contornos, desde Tezcatitlán y Sultepec hasta Malinalco y Tenancingo. Hasta este momento, en el Nevado de Toluca, no se han encontrado evidencias al respecto, y falta determinar si además existen rituales relacionados con otros dioses. A la fecha no hemos encontrado ningún resto óseo perteneciente a niño o adulto, pero sí pensamos para la segunda temporada hacer algunos pozos de sondeo en la parte más profunda y bueno, pues tratar de ver si sí se realizaba este tipo de ritual en esta laguna específica, ¿no? Hay que tratar más, o sea, estamos ahorita apenas vislumbrando, es muy preliminar esto. No, antes no se había trabajado en esta forma el Nevado de Toluca, sí, habían sido trabajos muy aislados. Estamos ciertos en que todavía nos aguardan muchas sorpresas. Como datos interesantes, aún no encontramos cerámica ni lítica en la laguna, en el exterior sí, lo cual nos lleva a que son materiales más pesados y que pueden estar todavía más abajo. Todo lo que no fue bastón de mando se conservó, lo tengo en congelación para poder hacer luego más pruebas para modificar los tratamientos, ir como haciendo investigación. Entonces, se puede decir que el Nevado de Toluca es una montaña masculina, que en sus entrañas testimonia la cosmovisión de nuestros ancestros, lo que convierte a esta cima en centro intelectual y religioso, que como observatorio astronómico regía el calendario agrícola y seguramente significaba muchas otras cosas más, que solo podemos imaginar porque sus evidencias han sido alteradas. Por un lado, sí es una gran satisfacción el Nevado de Toluca que me haya tocado vivir la experiencia como buceadora, como estudiante, ya había terminado, como pasante de arqueología, haber percibido esa magia del lugar y después que más de 30 años después hayamos logrado hacer una temporada muy breve pero muy sustanciosa donde se convocaron muchas cosas y los resultados han sido muy positivos. Pero no creo que haya terminado. Yo creo que todos los lugares siempre dan para más conforme a la capacidad del investigador que hace sus preguntas arqueológicas y que puede plantear nuevas líneas de investigación sobre un mismo sitio. Porque la verdad es que no pensamos, antes de ir allá no supimos si encontraremos un copal intacto, ¿no? Hasta que llegamos y comenzamos y trabajamos, no tuvimos esa certidumbre. Entonces, estoy muy feliz de ver cómo está desarrollado, sobre todo la parte multidisciplinaria, en el sentido de que hay los arqueólogos trabajando en tierra, complementan los trabajos bajo el agua, y hay otros especialistas quienes sí están participando o van a participar en el futuro. A lo que nos gustaría en arqueología subacuática es que se respetaran estas lagunas y por lo tanto pues algún tipo de restricción, ¿no? En el sentido de tener un control de los buzos deportivos que vienen a estas lagunas y bueno, pues concientizar a la gente de que lo que está allá abajo es importante y que sacándolo se pierde información valiosa. Pues es sumamente emocionante. Ya cuando tu vista ya rompe el espejo del agua y está por debajo, ya ves otro panorama, eso para mí siempre será nuevo, será sorprendente, ¿no? Porque cada inmersión es diferente. Pero estoy feliz de estar aprendiendo algo nuevo
con otros amigos, con otras experiencias y todo esto. Esto me cayó muy bien. Estamos todavía en el proceso de sacar la mayor información posible de lo que ya hicimos, ¿no? No sacarla solamente, sino producirla y darla. Yo creo que el reto del arqueólogo es no solo excavar, no solo recuperar información, datos, sino tornarlos en conocimiento y proporcionarlos al público especializado de una manera y al público en general, ¿sí? Yo creo que es una ciencia social y tiene un reto social. Estamos estudiando a los hombres del pasado para traerlo al presente y brindarlo a los del presente y a los del futuro. Sin embargo, su cima se yergue retando al conocimiento, como el vínculo con el cielo y como referencia de nuestro horizonte cultural, que la arqueología subacuática de alta montaña, en su apasionante actividad de investigación, continúa dando pasos en un México de montañas, que tiene todo un futuro por investigar y desentrañar.